Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo soy Natalia Mozo, soy docente y estoy en proceso de titulación de la carrera de pedagogía. También formo parte de la agrupación política Tiempos Modernos, donde participamos en distintos frentes como lo es Nuevo País, y bueno, en esta ocasión este trabajo pertenece, ¿no?, a las actividades que hemos realizado desde Mujeres Nuevo País, ¿no? Yo me llamo Verónica Tenería, soy de la Ciudad de México y comparto básicamente las mismas credenciales con Natalia. Solamente agregaría que efectivamente hacemos parte del espacio de mujeres que se ha venido conformando desde hace un par de años en un nuevo país, y que también como organización política participamos en algunos otros espacios, como lo son la defensa de la educación pública, a través de la coalición trinacional en defensa de la educación pública, sección mexicana, y pues mencionaría que soy egresada en sociología. Bueno, pues creo que yo caracterizaría la situación de las mujeres con esta palabra que es como muy sonada, que es una situación que está en crisis. Creo que es una situación que efectivamente, o sea, no solo le corresponde a las mujeres en el caso de México, en este caso creo que hablamos de cierta parte de la población a nivel generalizado que se encuentra en un proceso de crisis, no solamente pensando en que estamos en un proceso de crisis y de recesión económica en el país, también seguimos teniendo los efectos de la crisis de pandemia, y creo que a esto se suma un tercer elemento de crisis, que es pues la crisis del proyecto político nacional actual, que hasta la fecha ha sido incapaz de responder a las problemáticas que ya existían y a las problemáticas que se han profundizado y a las nuevas problemáticas que se presentaron a raíz de la pandemia de COVID-19. Y pues esto se ha visto reflejado básicamente en la población mexicana, en el pueblo mexicano, pero particularmente en las mujeres, que fueron azotadas duramente por el tema de las dobles o triples jornadas laborales durante la pandemia, y que ahora también están cargando con todo este tema de la crisis económica, la destrucción básicamente del crecimiento salarial en comparación con el tema de la inflación, el crecimiento en términos monetarios del precio de la canasta básica, precios de servicios, productos, transporte, etcétera. Y bueno, todo esto pues me parece que pone a las mujeres en una franja clara de crisis. A mí me gustaría mencionar algunos puntos alrededor de el matiz particular que cobra la situación de las mujeres frente a la violencia más amplia o estructural, caracterizada, por ejemplo, por las condiciones de pobreza, ¿no?, que existen en un gran sector de la población y que cobran una fuerte impronta cuando se trata de las mujeres, ¿no? Berito ya adelantaba esta cuestión de las dobles o triples jornadas laborales, ¿no?, en donde una es la jornada que bien puede ser la laboral, remunerada, ¿no?, reconocida como un trabajo. La segunda bien podría ser los trabajos o las labores domésticas de cuidado del hogar, que no son reconocidas como un trabajo, que no son remuneradas, pero que están ahí. Y todo lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos, ¿no?, la atención, por ejemplo, ahora en la pandemia, de la educación de los hijos, ¿no? Entonces, ahí hay otra... ahí hablamos como sí de pobreza, pero hablamos de un matiz o de un aspecto particular cuando se trata de las mujeres. Otro elemento que caracteriza esta violencia estructural en amplio y que tiene un matiz distinto hacia las mujeres es la cuestión de la migración y la militarización, el acceso a la alimentación, ¿no?, el acceso a la educación, etcétera, ¿no? Entonces, un poco de elementos sobre cómo entender, ¿no?, esta situación de las mujeres a la luz de la forma en cómo se ha estructurado a lo largo del tiempo problemáticas generales y que apuntalan hacia la mujer de formas muy específicas. Y bueno, por ahí podría empezar. En cuanto a esta pregunta de las demandas, yo la vería como en dos sentidos. Una son aquellas demandas que se han hecho presentes no solo en momentos, digamos, coyunturales
o en momentos específicos como lo son ahora el próximo 8 de marzo o el 25 de noviembre, ¿no? Que por lo regular son dos fechas en donde hay como una explosión importante de demandas. Yo creo que en este sentido, una cuestión que se le viene reclamando tanto en el orden del gobierno nacional como en los gobiernos estatales y municipales es aquella que tiene que ver con la demanda del combate a la violencia, en donde la demanda pues es muy amplia. Evidentemente hay muchas consignas, ¿no?, que nos permiten ver esta demanda, como lo es el caso de Ni Una Menos, eh, que nos da como una idea de cuál es la exigencia de las mujeres. En este caso no solo es condenar la violencia que nos está matando, sino también la exigencia de justicia, el no a la impunidad, el no a las omisiones, que esto pasa por fiscalías, por instituciones, etcétera, etcétera. Y que también pasa por el tema de los presupuestos, ¿no?, que al menos en los últimos años hemos visto que ha venido disminuyendo, que es un presupuesto que también ha derribado diversos programas sociales que estaban destinados al combate a la violencia contra la mujer, y que de manera generalizada esta demanda o esta forma de abordar la violencia en general por parte del gobierno federal, la política de abrazos no balazos, pues ha sido un fracaso total en todo el territorio nacional. La muestra está en las 11 asesinadas que existen en México por día, pero también en todos los casos de violencia que se han estado desatando, particularmente en la condición del narcotráfico, como lo es en el estado de Zacatecas o en Michoacán. Entonces yo vería que esta es una demanda que se viene sosteniendo previo a los momentos coyunturales, previo a estas fechas. Y en cuanto también a las fechas, creo que también nos permite ver así como un importante crisol de demandas. Sobre todo creo que habría que poner como mucho la mira en estas demandas que están empezando a surgir ahora muy al calor de las coyunturas, pero que creo que son importantes porque colocan las problemáticas a las que nos estamos enfrentando. Una es la condena a la precarización laboral de las mujeres, que como lo detallaba Natalia, pues tiene que ver con el arrojo de las mujeres al mercado informal, pero también tiene que ver con la falta de políticas o programas destinados tanto a familias vulnerables como a mujeres, sobre todo aquellas que son madres solteras o jefas de familia, ¿no?, o que pertenecen a los estratos sociales más empobrecidos en el país. Creo que está esta demanda que también se está haciendo presente y se hará presente en las futuras marchas que existan, aparte de la violencia. Sigue habiendo una exigencia fuerte en torno a los derechos sexuales y reproductivos, que no solo tiene que ver con la demanda o en este caso la necesidad de la legalización de los abortos, sino también con revisar el conjunto de la seguridad social y el acceso de las mujeres a la propia salud y también a la información. Creo que también está caminando esta demanda. Y paralelo a eso, pues también encontramos otras demandas que tienen que ver con el tema de generar un proceso o un proyecto de rescate de la nación. El tema también de la demanda de la defensa del territorio, creo que se hace presente también, no solo en las coyunturas. Este es también yo creo que otra de las temáticas que ha venido posicionándose a lo largo de los últimos años, sobre todo aquellas luchas que tienen que ver en el caso del frenar el caso de los megaproyectos, pero también en el caso de contra los desalojos, los despojos que se dan del territorio, y también contra las mineras y diversas transnacionales que pues vienen a saquear ciertos recursos naturales de las poblaciones, en este caso locales. Primero me gustaría atender a la pregunta de cuáles son estas demandas desde quienes participan en las organizaciones sociales y políticas. Bueno, Berito caracteriza en dos elementos, ¿no? Los que son más como coyunturales o que de pronto se reivindican en fechas, y las que son como de continuo, que han aparecido en la agenda, ¿no? A mí también me gustaría recalcar, a lo mejor como otro gran equipo de demandas, todas las que tienen que ver con las reivindicaciones de la propia organización, como son la educación, ¿no? Educación digna, ¿no?, para la emancipación, salud digna, ¿no?, trabajo digno y vivienda. Entonces, esos cuatro elementos, si bien son algunas compañeras
parecerles que no tienen una impronta específica para las mujeres, a mí me parece muy valiosa la lucha y la defensa que hacen las compañeras y que hacemos, ¿no? Desde nuestras organizaciones para demandar o exigir un enfoque, ¿no? De educación, de salud, de trabajo y de vivienda que no tiene que ver con todo el sistema que de pronto nos ha venido a traer las consecuencias que ahora vivimos, ¿no? Entonces, cuando desde un espacio las mujeres, ¿no? luchan por una educación, para la emancipación, al mismo tiempo están luchando por la emancipación de las mujeres, pero entendida en términos ampliados de las implicaciones que tiene para la colectividad, ¿no? Entonces, a mí me parece un matiz y un enfoque muy valioso de rescatar, porque pareciera que la lucha de las mujeres es solamente, ¿no? los derechos sexuales, es solamente a lo mejor las condiciones reproductivas y tener derechos a ello, el combate a la violencia hacia las mujeres, y de pronto pareciera que no hay nada más. Y estas reivindicaciones que hacemos las compañeras sobre cuestiones integrales que superan solo la cuestión de género y abarcan o la entienden en términos integrales, es muy valiosa, ¿no? Es algo que hay que poner en la mesa y es una reivindicación que los sectores populares principalmente hacen, porque de pronto ahí es donde nos entendemos, ¿no? Entendemos la problemática, ¿no? Más amplia que solamente a lo mejor asignar presupuesto o a lo mejor ampliar algunos derechos. Digamos, la cosa no termina si no es a través de la transformación real de las condiciones de explotación que el sistema en el que vivimos nos impone. Y esto que mencionaba Berito sobre los proyectos de rescate de nación, creo que va de la mano, ¿no? Estos ejercicios que en las organizaciones se hacen, ¿no? Por construir, digamos, poder popular, es decir, la gente organizada, son a la vez ejercicios de cómo rescatar a la nación de la condición de podredumbre en la que se encuentra, ¿no? Entonces, para mí esas dos cosas son importantes, ¿no? A rescatar cuando pensamos en las demandas de las mujeres en esto, en relación a sus problemáticas. Bueno, sin duda alguna, las organizaciones que nos reivindicamos como de izquierda o populares, sociales, ¿no? Que tenemos esta perspectiva, nos enfrentamos al reto de elaborar una agenda genuinamente de orden emancipatorio, ¿no? Que apueste, ¿no? a un horizonte de transformación real, y ahí pues hay varias complicaciones, ¿no? La primera tiene que ver con la formación, ¿no? Tenemos un gran trabajo que hacer de formación política. Hay varias condiciones de desventaja que las compañeras se enfrentan, que de pronto las limitan en desarrollar su capacidad política, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión a trabajar, que es la formación política de las compañeras y su participación activa en los espacios de organización, que pasa por asumir colectivamente y de conjunto la problemática, no solamente de forma discursiva, sino con acciones y políticas que nos ayuden a enfrentarlo, ¿no? Es decir, las compañeras usualmente tienen la problemática de estar en los espacios porque o tienen la tarea de cuidar a los hijos o de atender el hogar o de su propio trabajo, y eso las limita para acceder a los espacios organizativos. Habría que asumir esa problemática de forma colectiva dentro de las organizaciones o dentro de una perspectiva de izquierda para poder abrir las condiciones o generar las condiciones para que las compañeras puedan tener una participación más activa, ¿no? Sin duda alguna, ellas hacen un gran esfuerzo y aún así lo realizan. Hay que tener en claridad lo que implica, ¿no? El trabajo
doméstico y no reconocido. Otra cuestión, además de la formación política y su participación, creo que tiene que ver con identificar en este terreno político las distintas agendas y caracterizarlas a la luz de su proyecto y horizonte político. Desde Nuevo País, nosotras hemos realizado varios talleres en donde hemos trabajado esta temática y bueno, ese es otro reto, ¿no? Llevar a cabo estos talleres que de pronto implica trasladarse, implica el que las compañeras puedan acceder si es en línea, ¿no? Y eso ya representa distintas limitantes principalmente económicas, ¿no? De red, ¿no? De cuestiones materiales como la condición de poder estar en un espacio donde ellas se puedan dedicar a ello exclusivamente. Entonces, estos talleres nos han servido para, además de la formación, identificar las distintas agendas y sus agentes políticos. Entonces, bueno, desde las organizaciones de izquierda tenemos que tener claridad sobre no solo las problemáticas que vivimos, sino su forma de atenderlas, ¿no? Que vuelvo a lo mismo que es una disputa y una cuestión de elegir en qué momento nos es necesaria una opción legislativa, legal, de tratamiento en ese sentido, jurídica, y en qué momento la vía más bien revolucionaria, ¿no? Que tiene que ver con la organización comunitaria, comunal, y poder en la práctica y en los hechos avanzar con distintos ejercicios organizativos que hagan frente políticamente a, digamos que, enfoques políticos u horizontes políticos más liberales, ¿no? No condescendientes con el capitalismo y bueno, creo que por ahí un par de cosas, ¿no? Que puedo abonar en esta pregunta de los retos políticos. Bueno, yo los trazaría en dos sentidos. Uno es en este que ya apuntalaba Natalia, cuando habla un poco de qué pasa al interior de las organizaciones sociales, ¿no? Qué pasa al interior de los movimientos, de las agrupaciones de izquierda, ¿no? De las que quedan en este país aún. Eh, yo creo que aparte, sumando como en este sentido a las premisas que ya daba Natalia, creo que también es necesario tener o de alguna manera construir una perspectiva crítica de la agenda que tienen, ya sea sobre todo los grandes organismos internacionales. Sabemos que pega con todo actualmente el financiamiento de la ONU, ¿no? A diversas ONGs, asociaciones civiles, pero también de la perspectiva que empiezan a tener ciertas posiciones o partidos, ¿no? Porque ahora está de moda que todos se pronuncien por los derechos de las mujeres, ¿no? Porque es políticamente correcto, como es el caso, por ejemplo, de el PAN, ¿no? Que originariamente sabemos que es un partido reaccionario, que es un partido conservador, pero que ha tendido, ¿no? Incluso a ocupar estos vacíos que se presentan en la política para poder irse posicionando y también tener una perspectiva crítica de la agenda que despiertan ciertas posiciones que se revisten, me parece que muy de izquierda, pero que en el fondo no han hecho aún nada por mejorar siquiera la condición de primero los pobres, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es una tarea que también tenemos desde este espacio y también de la mano de disputar el tema de los presupuestos, de la exigencia de políticas públicas, pues también tenemos que construir efectivamente una agenda que de alguna u otra manera pues le haga justicia a la propia condición de miles de mujeres en este país que hasta ahora pues no han visto, ¿no? Sus problemáticas resueltas ni en el actual proyecto ni en proyectos anteriores y que por el contrario pues se siguen profundizando estas situaciones. Yo ahí mencionaría cuatro elementos que creo que puede contener o que tiene esta agenda. Por un lado es la exigencia del respeto a los derechos laborales. Creo que ahora con todo el tema de la pandemia, el tema se modificó mucho los esquemas laborales, sobre todo el no respeto muchas veces a lo que está plasmado en la propia Constitución, que por muy poco que sea, creo que es algo que permite defender ciertamente a buena parte de la población trabajadora en este país y que en todo este tema de la flexibilización de los esquemas, los descansos forzados, el tema de las reducciones salariales, todo
justificado por el tema de la pandemia. Creo que hemos venido, ¿no?, perdiendo en este sentido. Creo que también es la exigencia por un programa nacional en torno a guarderías y servicios públicos de cuidado de adultos mayores. Creo que necesitamos también fortalecer este tipo de esquemas justamente para intentar combatir o aminorar la carga que se presenta en el caso de muchas mujeres que tienen que hacer estas labores, aparte de hacer una labor de corte remunerado. Creo que también hay una exigencia nacional en torno al control de los precios, que actualmente por el tema de la inflación pues han subido, ¿no? Entonces creo que es necesario que también se empiecen a implementar políticas de control y subsidio de ciertos elementos de servicios básicos, de transporte, de alimentos, que puedan, ¿no?, de alguna manera aminorar actualmente la crisis económica que están viviendo muchas familias, y también empezar a tener programas de subsidio y de vivienda. Todo este tema de la especulación inmobiliaria es muy fuerte en todo el país, pero particularmente en las zonas más conurbadas, como en el caso de la Ciudad de México, y también yo creo que en unos cuantos meses o años, pues es una de estas problemáticas que explotan, ¿no? Entonces, yo vería en este sentido algunos de los retos que tenemos desde quienes nos organizamos en organizaciones sociales, movimientos sociales y populares, y también vería un gran reto nacional que yo creo que al menos lo que nos ha dejado ver hasta ahora el panorama nacional es que sabemos que pues, la carrera por la presidencia está básicamente destapada, ¿no? Hace unos días el presidente nacional del PAN anunciaba los que serían los posibles candidatos, ¿no? Llamaba a cuidar la alianza entre el PRD, el PRI y el PAN, pero también del lado de Morena, pues desde hace algunos meses atrás ya se dejó como ver destapada esta parte de los futuros perfiles, y dentro de estos perfiles encontramos el de la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es Claudia Sheinbaum, y que sabemos que estará posicionándose desde todos estos discursos de las mujeres, los derechos, ¿no?, el tema de la igualdad sustantiva. Sin embargo, me parece muy peligroso caer, creo que en este juego, y esto va a ser uno de los grandes retos que tengamos de aquí en adelante, porque al final creo que son discursos que nos seducen fácilmente, pero que no resuelven, como lo hemos venido comentando en esta charla, las problemáticas que están teniendo las mujeres de a pie, ¿no? No necesariamente las mujeres que están colocadas en ciertas posiciones y que por ende su disputa es al interior de los espacios, ¿no? Es al interior de los congresos por conquistar más curules, ¿no? Por tener las decisiones más importantes o por empujar las políticas de sus partidos, y me parece que esta disputa se nos presenta como algo en la que todas y todos tenemos que participar. Sin embargo, a mí me parece que es un vil uso, ¿no? Y la construcción sobre todo de clientelas políticas rumbo a la elección nacional. Entonces, a mí me parece que también vamos a tener que estar muy alertas, empezar a construir una perspectiva crítica de lo que está pasando, tener una propia construcción de proyecto y de agenda que empujar, y de alguna manera, pues no caer en este juego, ¿no? Porque de aquí al 2024, tal vez se va a apelar mucho al voto de las mujeres y a la participación de las mujeres, y a llevar a la primera mujer presidente en este país, y podremos quedar sin nada, ¿no? En el sentido de sumarnos en esta gran plataforma y terminar nosotras con más problemas, con mayores crisis, y con una profundización de las condiciones y las problemáticas, sin ninguna garantía de que podamos obtener verdaderamente, pues al menos una resolución de nuestras condiciones de vida mínimas dentro de estos proyectos que se nos están presentando en la actualidad. Creo que es lo que yo veo como retos que tenemos pues de aquí en adelante, ¿no? Sí, bueno, ya comenzaría mencionando hace unos meses, sí, en octubre tuvimos el Congreso Nacional de Mujeres Nuevo País, con la participación de todas las regiones que conformamos Nuevo País de la República Mexicana. Fue realmente un congreso más que alentador y motivador, ¿no? Para el esfuerzo que se ha ido realizando en ese espacio y para la organización en general. Definitivamente lo fue, pero también nos abrió los ojos hacia varias problemáticas que las compañeras justamente de base, ¿no? De pie, que
cuáles son las problemáticas que viven, ¿no? Es decir, fue un espacio en donde nos dimos encuentro y finalmente pudimos congregarnos y escuchar en amplio, ¿no? Distintas valoraciones sobre cómo viven las compañeras su día a día, pero también cómo viven al interior de sus organizaciones, ¿no? Entonces, de ahí salieron bastantes tareas, actividades. Voy a hablar de una en específico que es la que tenemos medianamente esbozada, ¿no? En nuestras últimas reuniones de coordinación, que es la de la formación y que ya hablaba de ella hace unos minutos, y son distintos talleres, ¿no? Una inquietud que se presentó en ese espacio y que constantemente se retoma es el poder formar políticamente a las compañeras con cuestiones como análisis de coyuntura, análisis político, de ciertos actores, ¿no? De herramientas, ¿no? Formativas que sin duda son no solo una excusa para encontrarnos y conocernos, sino que permiten, ¿no? Más herramientas a las organizaciones para integrar la participación activa y real de las compañeras en la organización, ¿no? Entonces, una de esas tareas es finalmente no solo asistir a las talleres de formación, sino construirlos en conjunto, ¿no? Entonces, ese sería un elemento, ¿no? Otro elemento que me viene a la mente es el incorporar discusiones de forma ampliada o como un elemento, la cuestión de las mujeres como un elemento en las discusiones ampliadas, ¿no? Es decir, cómo caracterizar cuando revisamos la situación económica, ¿no? Caracterizar también esta situación de género, ¿no? Cómo impacta además y mantenerlo en la mesa, ¿no? Creo que esas son dos cosas que por ahora puedo aportar. En cuanto a esta última pregunta, yo vería por lo menos algunos retos de corte político organizativo que son, digamos, se tornan en tareas. En lo nacional me parece que es importante darle su peso necesario al trabajo de coordinación. Yo creo que aquí es importante siempre tener presente esta perspectiva en la que todo trabajo local necesita, pues de alguna u otra manera, impulsarse y potenciarse a partir de coordinarse, ¿no? Con otros esfuerzos e incluso con otras eh, eh, tradiciones en el sentido de problemáticas, ¿no? Al menos, por ejemplo, en el caso del el tema de la precarización laboral, ¿no? Y todo lo que conlleva, sobre todo el tema del trabajo informal ha tendido a concentrarse o tiende a concentrarse en la parte centro-sur del país, ¿no? Entonces, tal vez para algunas compañeras del norte, el tema de la explotación laboral y la precarización adquiere otro rostro, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de las maquilas, ¿no? Que no están tan presentes en la zona sur del país, pero que es un problema que nos conecta, sin embargo, que tiene sus matices a partir de lo local, pero solo lo sabemos cuando trabajamos de conjunto, ¿no? O de pronto cuando fortalecemos el trabajo de las coordinaciones políticas, que esto también pues permite hacer proyecciones más amplias. Y creo que el otro reto que vería en términos igual político-organizativos y así como de coordinación nacional, creo que también lo vería en torno a las coordinaciones regionales, ¿no? Con otros movimientos, con otras organizaciones, que eso te permite apuntalar otro tipo de políticas y de problemáticas. Aquí hemos hablado de pasada de la problemática de la migración, que atraviesa particularmente a la región centroamericana, y creo que sería mucho más fructífero si lo hacemos frente de manera coordinada, ¿no? Que permita poner el tema sobre la mesa y también la forma en la que nuestros diversos países están combatiendo esta problemática y que en realidad pues no le están dando una salida o una solución. Yo creo que esa sería como otra de las cuestiones. Y la otra cuestión a la que se le puede hacer frente o deberíamos hacerle frente a partir del trabajo más internacionalista, pues tiene que ver con toda esta política imperialista de Estados Unidos. Creo que por ahora Estados Unidos se ha ido sentando, ¿no? Con los diversos gobiernos que se han ido asentando en la región o que han ido ganando, tanto en Centroamérica como en el Cono Sur, y me parece que
ha hecho falta hasta ahora una respuesta más de conjunto, ¿no? Cómo detenemos eh, esta ofensiva, que sigue siendo una ofensiva de recolonización en la región, pero que aparentemente por toda la disputa geopolítica que se está viviendo en Europa, no hay, ¿no? Como por ahora, digamos, mucho juego en torno a cómo ha ido avanzando este proyecto, pero que sin duda, pues sabemos que Biden tiene todo un trayecto de cómo ir avanzando, ¿no? La doctrina tanto de seguridad, pero también en torno a la recuperación económica que les permite a Estados Unidos una recuperación para ellos, ¿no? Entonces creo que esos son otro de los grandes retos o tareas que veo que podemos empujar desde el movimiento internacionalista y que también lo podemos empujar desde las mujeres, ¿no? En el que sabemos que ahí la migración, en el caso de mujeres y niñas, adquiere un matiz también bien particular porque implica otras violaciones y otro tipo de violencias que pues también las transitan de alguna manera.